vamos a ver la segunda parte, que vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 6 y 7. Amén. Colosenses 2, versos 6 y 7. Seguimos con la serie Nuestra vida en Cristo. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor, que cada día transforma nuestras vidas. Gracias por tu palabra, mi Dios que sana, por tu palabra, mi Dios que bendice, por tu palabra, mi Dios que prospera. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, amén y amén. Hace un par de semanas hablamos acerca de qué significaba andar en Él, es decir, andar con Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de qué es estar arraigados en Él. ¿En quién? En Jesús. Entonces vamos a escuchar la definición de la palabra arraigados. La palabra arraigados significa establecerse de manera permanente en un lugar. ¿Qué significa establecerse de manera permanente en un lugar? Vinculándose a personas y cosas. Arraigados también significa hacerse muy firme o fijar firmemente algo. Eso significa estar arraigado. Entonces, estar arraigado es estar enraizado, es estar bien metido, es estar bien plantado. Amén. Entonces, arraigado básicamente significa que el creyente ha sido sembrado en el suelo que es el reino de Dios. ¿Dónde ha sido usted sembrado? En el terreno del reino de Dios. Quiere decir que Dios nos compara, según la palabra, aquí arraigado con plantas. Y como plantas que somos del Señor, ¿verdad? Nuestro deber es profundizar nuestras raíces en el suelo que es el reino de Dios. ¿Para qué? Para alimentarnos de todos los elementos y de todos los nutrientes que posee la tierra, como lo es el reino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, debemos entender primero algo. Usted y yo fuimos sacados ¿de dónde? De allá afuera, del mundo, ¿verdad? Quiere decir que fuimos desarraigados, fuimos quitados de aquel mundo que vive sin Cristo. Y usted fue traído ¿a dónde? Al reino de Dios. Usted fue traído a su luz admirable. Usted fue sacado de las tinieblas y traído a la luz. Amén. Entonces, vamos a entenderlo bien. Vamos a leer Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Y vamos desde el verso 17 hasta el verso número 20. Mire cómo dice allí: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Verso 19, pues las ramas dirán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien por su incredulidad fueron hechas desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo allí Pablo a través de Romanos? Hay una parte de Israel que hasta el día de hoy ellos no reconocen a Jesús como Salvador. Esa parte dice que fueron desgajadas del árbol de Dios. Y en su lugar, nosotros los gentiles fuimos incorporados o injertados en el buen olivo que es Dios. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo, que a pesar de que usted y yo no somos hebreos, ¿verdad que usted no es hebreo? Ni usted es judío, usted es venezolano. Amén. Venezolano, ¿cuántos venezolanos hay aquí? Amén. Entonces, a pesar de no pertenecer al pueblo de Dios, es decir, de no ser judío, a pesar de no ser israelita, ¿verdad? A pesar de no ser circuncidado, Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y dice que Él no solo nos dio la fe para creer en Jesús, amén, sino que nos dio la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Usted sabía que para nosotros no había salvación? Y que la salvación solo estaba determinada para el pueblo de Dios. Pero gracias hasta que esta gente no creyó a Jesús, esta parte de Israel, entonces Dios extendió hacia nosotros su misericordia. Y hoy en día usted y yo podemos alcanzar la salvación a través del Señor Jesús. Amén. Entonces, Pablo dijo que no debemos jactarnos. Usted no fue injertado allí porque usted fue muy bonito. Usted no fue injertado allí porque usted es importante para Dios. Que a la verdad sí somos, no fuimos injertados allí porque Dios tuvo compasión y Dios tuvo misericordia. Amén. Entonces no nos jactemos, sino que seamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén, iglesia. Ok, gloria a Dios. Ahora, no podemos seguir siendo lo que nosotros éramos en ese pasado cuando no teníamos a Cristo. ¿Cómo es una persona que no tiene a Cristo en su corazón? La mayoría son prepotentes. La mayoría allá afuera es orgullosa, ¿sí o no? La mayoría allá afuera es arrogante, petulante, gente autosuficiente que solo cree en sí misma. Mire, todo eso lo genera el mundo en el corazón y en la mente del ser humano. De allí el Señor nos sacó. ¿Por qué? Porque en ese mundo, las cosas que el mundo genera corrompen la vida del ser humano. De allí el Señor nos sacó. Amén. De allí el Señor nos rescató. De allí el Señor nos salvó. De allí el Señor nos justificó y nos limpió. Ahora usted y yo le pertenecemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos compró por precio de sangre. Y el Señor nos ha llamado ahora a vivir una vida apartada, separada y consagrada para Él. Amén, iglesia. Sigamos leyendo Efesios capítulo número 4. Libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Escuche cómo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, fíjese lo que Pablo quiere enseñar. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que usted era cuando no tenía a Cristo en el corazón, Pablo dice que tenemos que despojarnos de esas cosas que habitaban en nosotros y que el mundo sembró en nuestras mentes y sembró en nuestro corazón. Es decir, que cuando usted vino a los pies de Cristo, según Efesios 4:22, usted y yo veníamos llenos de ¿qué? Dice aquí Pablo, de deseos engañosos. Muchos de nosotros, cuando Dios nos sacó de allá,
éramos esclavos de vicios. Mire, yo no sé de dónde lo sacó Dios a usted. Solo usted lo sabe. Amén. Pero muchos allá afuera son esclavos de vicios, son esclavos de malas costumbres, son esclavos de malos deseos. Amén. Entonces eso éramos en aquel pasado, en aquel ayer donde no teníamos a Cristo. Pero hoy la palabra dice que usted y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida debe cambiar, debe ser otro. Usted debe vivir como si usted fuese y es un ciudadano del reino de Dios. Amén, iglesia. Entonces el primer punto que vamos a ver en esta mañana, y quiero que usted repita conmigo: yo estoy arraigado en Cristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de estar arraigados en Cristo, nos referimos a tener una conexión profunda y firme con el Señor. Repito, estar arraigado en Cristo se refiere a que debemos tener una conexión profunda y firme con el Señor. Ahora, esto nos habla de tener una relación personal y constante con Jesús. Mire, cuando usted viene a orar o cuando usted se dirige a orarle a Dios, no solamente debemos venir para presentar nuestras peticiones a Dios. Eso es bueno, que usted se dirija a Dios para pedirle por su necesidad. Pero debemos también cada día apartar tiempo para compartir de su presencia en nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice el libro de Oseas, Antiguo Testamento, libro de Oseas, capítulo número 6, y el versículo número 6. Oseas capítulo 6, verso número 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y quiero leer este mismo texto de la versión del lenguaje actual. Escuche cómo dice, está más claro. Dice: ustedes me traen ofrenda, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me conozcan como su Dios. Pero la Reina Valera dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y dice allí, subraya esa palabra en su Biblia. Dice: conocimiento de Dios más que holocausto. Y la palabra allí, conocimiento, no significa que Dios quiere que usted se llene de la sabiduría de su palabra. No. Allí conocimiento significa conocer a alguien a través de una relación personal. Entonces, notemos, ¿cuál es el anhelo de Dios? Es que usted y yo aprendamos a amarlo y que usted y yo aprendamos cada día a conocerlo a Él. Por eso le dije al principio, no solo debemos venir ante su presencia para pedir por nuestras necesidades, sino que debemos apartar tiempo ahora para aprender a amar a Dios y para aprender a conocerlo. Amén, iglesia. Ahora, para conocer una persona se debe tener una relación de amistad con esa persona. Es imposible que usted y yo conozcamos a una persona si no tenemos una relación con ella. Mire, alguien le puede hablar mucho de una persona que usted no conoce y usted puede tener buenas referencias conforme a lo que le han dicho de esa persona, pero usted no sabe si eso es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque usted no conoce a esa persona. Amén, iglesia. Entonces, el único medio para conocer a alguien es teniendo una relación personal con ese alguien. El único medio que tenemos para conocer a Dios es teniendo una relación personal con Dios.
Y esa relación, escuche, debe ser diaria, debe ser constante. ¿Por qué digo que debe ser diaria, constante? Mire, usted nunca va a terminar de conocer a alguien. Si usted ve a ese alguien, digamos, una o dos veces al año, ¿usted cree que así usted va a terminar de conocer a alguien? Usted lo vea 2 veces al año, ¿verdad que no? Así mismo pasa con Dios. Por eso la relación personal que Dios espera de nosotros es que sea diariamente. Que cada día usted sea constante en buscar el rostro de Dios. Amén, iglesia. Debe ser constante, debe ser perseverante. Y para tener una relación seria y sana con el Señor, debe haber, entre comillas, compromiso. Diga conmigo, compromiso. Mire, cuando un joven quiere tener una relación sana y una relación seria con otra joven, ¿qué hace? Va a hablar con sus padres, va a pedir permiso, autorización. Señor, yo quiero conocer más a su hija. Quiero que usted me dé permiso para venir a visitar a su casa, a su hogar. Entonces, ese joven está buscando ¿qué? Compromiso, algo sano, algo serio. Amén. Así debemos ser con nuestro Dios. Tener una relación sana y una relación seria. Muchos no tienen una relación sana y una relación seria con Dios. Mire, si yo le digo a usted, espéreme mañana a las 5 de la tarde en su casa, que allá vamos a hablar bien, yo me estoy comprometiendo. Entonces, así llueve, truene, relampaguee, yo debo esforzarme al máximo para estar en su casa el día de mañana a las 5 de la tarde para hablar bien. Amén. Eso es compromiso. Entonces, debemos comprometernos con el Señor. ¿Para qué? Para cada día buscarlo y pasar tiempo a solas con Él. Recuerde que no se trata de venir en oración para presentar nuestras peticiones y nuestras necesidades. Se trata de pasar calidad de tiempo con el Señor. ¿Para qué? Para conocerlo, para escuchar su voz, para saber cómo es Dios y para disfrutar de su presencia. Amén, iglesia. Entonces, acordémonos que nosotros somos las ramas, pero que Él es el árbol. Amén. Nosotros no sustentamos al árbol. El árbol es que sustenta nuestras vidas, nosotros que somos las ramas. Entonces, esta relación personal con Dios no va a beneficiar a Dios, lo va a beneficiar a usted y me va a beneficiar a mí. ¿Sí o no? Y usted cada día necesita alimentarse espiritualmente. Por lo tanto, esta relación debe ser diaria. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo separamos un par de ramas de un árbol? ¿Qué sucede? Con el tiempo, esas ramas se secan. Lo mismo sucede con el creyente. Si no mantiene una relación personal, constante, perseverante, diariamente con el Señor, no se está alimentando de Dios, que es la fuente de vida para todos. Entonces usted va a comenzar a secarse espiritualmente. Ahora, fíjese algo. ¿Cuántos tienen aquí un amigo o una amiga que cuando usted está con esa persona, su simple presencia le genera paz a usted? Vamos, levante su mano. Mire, yo tengo amigos que con solo estar con él, con su presencia, con ellos, su presencia lo cambia todo. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Tan solo saber, usted y yo, que su compañía está allí, eso trae paz a nuestras vidas. Eso trae salud a nuestras vidas. Eso trae bienestar a nuestras vidas. ¿Qué? Saber que Dios siempre está a nuestro lado. Amén. Ahora, si muchos de nosotros
hemos fallado en esto, en tener una relación personal y diaria con Dios, entonces yo le aconsejo que a partir de esta hora usted comience a restaurar su relación con Dios, a que sea personal, a que pase tiempo de calidad sola con Él, para que usted aprenda a conocer a Dios, para que usted aprenda a conocer la voz de Dios, para que usted aprenda a amar a Dios y para que usted aprenda a conocer quién es su Dios. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es que hemos sido arraigados en su palabra. Diga conmigo, yo estoy arraigado en su palabra. Fíjese, la Biblia es que la palabra de Dios, y ella juega un papel fundamental en nuestras vidas como creyentes. Ahora, estar arraigado en la palabra de Dios implica tres factores. A, hay que estudiarla. B, hay que meditar en ella. C, hay que aplicar sus enseñanzas. Entonces, A, usted y yo debemos estudiar la palabra cada día. Es decir, usted debe apartar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mire, no se trata de leer rápido la Biblia. Lo digo porque hay gente que vive publicando que en menos de 3 meses, que al cabo de medio año ya se leyó toda la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Pero yo pregunto, ¿de qué me vale leer la Biblia en un tiempo relativamente corto si después no tengo retentiva de todo lo que leí en esta palabra? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? No se trata de leerla lo más rápido posible. Se trata de que usted y yo cada día aprendamos de su palabra. Mire, Juan 5:39, ¿cómo dice? Escudriñad las Escrituras, porque me parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. Entonces fíjese que Juan dice que usted y yo debemos escudriñar la palabra de Dios. Y escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. Cuando usted va al doctor y usted le dice al doctor, doctor, tengo un dolor por aquí, ¿qué hace el doctor? Lo envía a usted a que se suba a una camilla y empieza el doctor a tantear, ¿sí o no? ¿Le duele aquí? ¿Le duele aquí? No. ¿Le duele por aquí? No. ¿Le duele por aquí? Ay, ahí sí. Y por aquí, ay, sí. Y acá, ay, sí. ¿Qué está haciendo el doctor? Está escudriñando. Está examinando detalladamente cada parte de su cuerpo que le rodea ese dolor. ¿Para qué? Para saber lo que usted le está pasando. Entonces no se trata de leer solamente, se trata de estudiar cuidadosamente, examinarla con detalle, de tal manera como si usted buscara un tesoro en ella. Amén. Si yo le digo a usted que el gobierno me reveló que en el patio de su casa hay oro negro, ¿usted qué hace? Usted no espera que termine el servicio, usted se va para su casa y llega y le dice a su marido, vamos a buscar una pala, un pico. Ah, pero aquí hay oro negro. Y usted va a comenzar a cavar. Y usted no se va a quedar quieto hasta que usted no consiga ese tesoro. Así debemos ser con la palabra de Dios. Como si estuviéramos buscando un tesoro en ella. Que de hecho sí hay un tesoro en ella. Detrás de cada frase, detrás de cada palabra, detrás de cada enseñanza, aquí hay un tesoro. Amén, iglesia. Entonces el consejo que yo les doy en esta mañana, número 1, comience su estudio en la palabra de Dios. A partir de hoy, si usted no lo hacía, entonces a partir de hoy usted va a comenzar un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Usted le va a pedir al Señor que traiga revelación de la palabra a su vida.
Quiero que leamos un texto para que lo entendamos. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Fíjese cómo dice allí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar la palabra a mi manera o como yo quiero. Dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero detenerme un momento aquí. Hace un par de días la pastora me mostró cómo un hombre tomaba la Biblia y la quemaba. Y él expresaba y él decía, es que esto es un libro que lo escribió el hombre. Esto es un libro que lo escribió el hombre. Ahora, fíjese algo. ¿Jesucristo fue hombre, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si usted no cree en el hombre, usted no cree en Jesucristo. Porque Jesús fue hombre. Ahora, es cierto que esta palabra la escribieron manos de hombre. Pero dice aquí el verso 21, porque nunca la profecía, la palabra, fue traída por voluntad humana. ¿Sabe qué significa eso? Al hombre no le nació el sentimiento o el pensamiento bonito en su mente y en su corazón. Voy a escribir algo y le voy a poner, es la palabra de Dios. No nació del hombre, dice allí. Dice que los santos hombres de Dios, es decir, que no fueron cualquier hombres, fueron hombres que fueron santos y que ellos fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo colocó cada frase, cada versículo, cada palabra que ellos tenían que escribir con su puño y con su letra. Eso es la palabra de Dios. Amén. Así que el autor de la palabra no es el hombre. El autor de la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, vuelvo al tema. Usted necesita, antes de comenzar su estudio diario en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación de ella a su vida. Pablo decía, creo que en Efesios 1:18 decía Pablo, que el Espíritu Santo alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda hacer la palabra clara y sencilla, de manera que usted la pueda entender y usted la pueda comprender. ¿Amén, iglesia? Amén. Ok, número 2. No es necesario comenzar desde el principio. No es necesario si usted comienza a leer Génesis. Muchos estudiosos en la palabra aconsejan que comencemos el estudio de la palabra. Si usted nunca ha leído la palabra, en el Evangelio según San Juan. Pero usted puede comenzar en cualquier libro. No necesariamente tiene que ser el libro de Génesis. Número 3, escoja un tema que sea de interés para su vida. Usted sabe que la Biblia habla de cualquier tema y de cualquier tópico. Usted puede comenzar a estudiar el tema de la santidad o el tema de la piedad. Usted puede estudiar el tema de la obediencia. Pastor, es que yo quiero saber de finanzas. La Biblia habla de finanzas. Escoja ese tema, ese tópico y comience a estudiarlo. Número 4, conozca un personaje. Mire, la Biblia está llena de muchos personajes, comenzando por Jesús, David, Moisés, Abraham, Salomón, que fue uno de los hombres más sabios que ha habido en esta tierra. Entonces usted coja un personaje, estúdielo y conózcalo. Número 5, esto es importante. Tome nota de todo lo que usted aprenda. Yo no sé cuánto han notado que cuando no soy yo el que predico, no sé cuánto han notado que yo me siento allí y tengo papel y lápiz anotando allí. ¿Cuántos me han visto? Usted tiene que anotar allí todo lo que el predicador está diciendo. Y cuando usted llegue a su casa, verifique, estudie, vuelva a leer a ver si lo que el predicador dijo es cierto. Amén, iglesia.
Número 6, escuche la Biblia. Mire, voy a recomendar una aplicación que está muy de moda, no tiene mucho tiempo que salió, se llama la lectura pública de la Biblia. Es decir, es la Biblia hablada. Se la puede conectar allí vía Bluetooth a su televisor, a su teléfono, a cualquier radio que tiene allí. Mientras usted está limpiando, está lavando, está haciendo la comida, usted va a escuchar la palabra de Dios narrada. Amén. Mire, usted sabía que hay gente que cuando lee la palabra no la percibe, no la capta, pero cuando la escucha de otros sí. Entonces cada quien tiene su manera de aprendizaje. Mire, hay gente que para captar tiene que leer y leer en voz alta. Y hay personas que cuando están leyendo, si escuchan un ruido, se desenfocan. Entonces cada quien tiene su manera de captar y de recibir. Amén. Número 7, lea y comparta con otras personas lo que usted aprenda. No lo deje para usted, no se engorde y se llene de sabiduría. Lo que usted aprenda, trate de compartirlo con otra persona. Amén. Y número 8, cuando usted no sepa nada de un tema, usted va a investigar, usted va a indagar, usted va a escudriñar hasta que usted lo comprenda. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Letra B, debemos meditar en la palabra. Esto es importante. Salmo capítulo 1, versículo número 2. Salmo capítulo 1, verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Está allí la palabra meditar, sí o no? ¿Verdad que sí está? Ahora, meditar significa contemplar algo mientras se repiten las palabras. Ya vamos a entender mejor esto. Meditar algo significa contemplar algo mientras se repiten las palabras. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, o llevarlo a usted a que practique un misticismo oriental. Yo no estoy diciendo que usted va a llegar en su casa y usted va a practicar yoga. No se trata de un ejercicio mental. Le voy a explicar. Mire, cuando los hebreos meditaban en la palabra, ellos lo primero que hacían era que repetían silenciosamente que la palabra de Dios. Ellos oraban intensamente para conectarse con Dios. Se olvidaban de toda distracción. Y mientras que hacían eso, ellos hacían una reverencia y hacían este movimiento hacia atrás y hacia adelante. Eso era para los judíos meditar en la palabra. Entonces usted me dirá a mí, pastor, es decir que tengo que llegar en mi casa, cruzar las piernas y comenzar a tararear mientras tanto de vaciar mi mente. No es eso lo que le estoy diciendo. Se trata de recordar su palabra y de estar consciente de ella mientras usted la declara con su boca. Le voy a dar varios consejos para esto. Número 1, escoja un horario. Mire, cualquier hora del día es importante para que usted lo dedique para meditar en su palabra. Número 2, ore antes de meditar. ¿Qué va a hacer? Orar antes de meditar. Número 3, usted va a escoger un versículo. Mira el que usted quiera, no necesariamente tiene que ser largo, ni necesariamente tiene que ser corto. Usted escoja un versículo. Número 4, ¿qué va a hacer? Usted va a leer en voz alta ese versículo. Número 5, usted va a analizar ese versículo. Usted va a estudiarlo. ¿Qué me quiere decir Dios o transmitir a través de ese versículo? Número 6, usted va a escribir ese versículo en su cuaderno de estudio. ¿Qué va a hacer? Lo va a escribir allí. Y número 7, usted tiene que digerir ese versículo. Digerir es cuando usted come los alimentos y cada órgano de su cuerpo comienza a absorber esos nutrientes de ese alimento. Miren, los estudiosos dicen, yo no lo quería decir, pero lo voy a decir, que la mejor manera de
poder aprender qué es meditar en la palabra es observando a una vaca. ¿Sí? Observando una vaca. ¿Usted sabía que las vacas tienen 4 estómagos? ¿Sí? La vaca comienza a comer del pasto de la hierba, ¿verdad? Y ella la ve usted allí, masticando allí la hierba. Y lleva la hierba a su primer estómago. Luego la regurgita y la trae de nuevo a su boca y sigue masticando. Muy tranquila, allí masticando. Y luego la vuelve a regurgitar y la lleva así a su segundo estómago. Luego la vuelve a regurgitar de nuevo hacia la boca. Y sigue la vaquita allí, masticando allí hasta llevarla hasta qué? Su tercer estómago. Y así hasta que llegue hasta el cuarto estómago. Eso es meditar en la palabra. Que usted disfrute del alimento de la palabra de Dios. Usted saboree cada nutriente, cada promesa, cada bendición que hay en ella y usted se alimente de ella. Eso es meditar en su palabra. ¿Cuántos lo entendieron? Denle un fuerte aplauso a Dios. Usted nunca lo había hecho, comience desde hoy, amén. A meditar en la palabra. Ponga en práctica cada uno de los puntos que le estamos dando y que usted está aprendiendo en esta mañana. Número letra C. Hay que aplicar la enseñanza de la palabra. Libro de Josué, capítulo 1, versículo número 8. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, iglesia. Ahora, notemos la frase allí, subraya allí en su Biblia. Dice, para que guardes y hagas. Esa frase, para que guardes y hagas, significa aplicar su palabra en todo y para todo. Mire, de nada nos vale estudiar la palabra, escudriñarla, meditar en la palabra, si al final yo no la voy a aplicar en mi vida. Necesitamos aplicarla, ponerla en práctica, accionar a través y por medio de la palabra. Mire, si usted queremos un verdadero cambio en nuestras vidas, solo la palabra de Dios tiene ese poder transformador. Vamos a leerlo, está en Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que sea Dios quien los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. La Biblia, Dios habla hoy, dice así: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Miren, usted nunca va a cambiar sus actitudes, sus acciones, su manera de proceder o de hacer las cosas si usted no cambia su pensamiento. Usted va a accionar conforme a lo que usted piensa. Amén, iglesia. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, y es aquí donde la palabra juega un papel predominante e importante. ¿Por qué? Porque solo ella tiene el poder de transformar
su entendimiento. ¿Cómo dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Su entendimiento, su pensamiento debe ser ¿qué? Renovado, dice allí la palabra. Dice, debe ser transformado. La palabra aquí transformado es la palabra metamorfosis. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Está hablando del cambio rotundo de una oruga que se mete en un capullo por un par de días. Y luego de pasar ese par de días, esa oruga experimenta una transformación, experimenta una metamorfosis y luego sale siendo una mariposa. De ese cambio rotundo, de una oruga a una mariposa, es lo que la palabra de Dios que está hablando, que puede generar en la mente y en el corazón del ser humano. Así Dios lo puede cambiar usted, de una persona hacia otra persona. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar. Mire, cuando usted y yo estuvimos en el mundo se encargó de sembrar ciertos pensamientos en nuestra mente y ciertos sentimientos en nuestros corazones. Eso tiene que ser ¿qué? Desarraigado. De raíz tiene que ser sacado de nuestros corazones y de nuestra mente. Y llega allí donde esta palabra juega un papel predominante. Porque hay muchas personas con muchas fortalezas en su mente. Porque el mundo se encargó de sembrar esa fortaleza y esos pensamientos en la mente y en el corazón del hombre. Pero Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que puede partir la roca. La palabra de Dios tiene el poder de echar por tierra cada fortaleza y cambiarlo a usted y transformarlo a usted y hacer de usted una nueva criatura en Cristo Jesús el Señor. Colosenses dice que habite la palabra de Cristo en abundancia en nuestros corazones. Lo dice Colosenses 3:16, para los que están anotando. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es abundancia? Mucho. La palabra tiene que vivir, tiene que habitar, tiene que hacer su estadía aquí dentro de nosotros. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. La palabra de Dios ya fue escrita en nuestro espíritu y usted y yo tenemos que ponerla en nuestros labios. De manera que en todo lo que usted haga, la palabra de Dios fluya. La palabra de Dios se mueva a través de nuestras vidas. La palabra de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. No en un área, sino en cada área de nuestras vidas. No en una sola cosa, sino en todo lo que usted y yo hagamos, debemos aplicar la palabra de Dios. Pero ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis no va a ocurrir si usted y yo no ponemos en práctica su palabra. Amén, iglesia. Punto número 3. Diga conmigo, yo he sido arraigado en la iglesia. Quiero que repita esto conmigo. Yo estoy arraigado en la iglesia. Ahora mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y es el lugar donde los creyentes cada semana se reúnen para adorar, para aprender y para servir juntos a Dios. Ahora quiero que usted entienda esto. Las 4 paredes no es la iglesia. Esto es el recinto, el local, el lugar que Dios nos ha prestado para reunirnos cada semana. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, primeramente, cada creyente debe ubicarse en una congregación y debe ser donde Dios lo ha plantado. Y esto es importante. Yo le pertenezco a Cristo. Yo no soy dueño de mí mismo. Yo no voy para donde yo quiera ir, sino para donde el Señor quiera que yo vaya.
Esto me dice que yo no puedo congregarme en cualquier parte, sino que debo congregarme en el lugar donde Dios quiere que yo esté. No en el lugar que yo quiera, no es en el lugar que yo anhele, es en el lugar que Dios quiere que yo esté. Amén, iglesia. Ahora, para eso el creyente debe orar y buscar la dirección de Dios. Señor, muéstrame, Señor, revélame cuál es la congregación que tú has determinado para mí. Cuando el Señor revele a usted ese lugar, allí usted debe, ¿qué? Congregarse. Entonces, estar arraigado en la iglesia implica ser parte activa de una comunidad de fe. Cuando digo comunidad de fe, hablo de una congregación. El creyente debe formar parte activa. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a hablar acerca de los maestros y los profesores a nivel secular. ¿Cuántos tienen niños allí? ¿Cuántos fueron al colegio? Estudiaron, aunque sea, no sé, en primer grado. Usted tuvo una maestra, un profesor, ¿verdad que sí? Ahora, lo más probable es que ese profesor y esa maestra hoy día ya no esté activo. ¿Verdad que no? Ya no debe estar enseñando en el aula de clase, ya no debe estar asistiendo a esa escuela, ya no debe estar tratando con niños, ya no está activo. Está en su casa, en su hogar, está jubilado, está ¿qué? Pensionado, ya no está activo. Entonces, de eso estamos hablando. El creyente tiene que formar parte activa de una congregación. Y no es una excusa válida quedarse en la casa y escuchar los servicios, ya sea por la radio, la televisión o las diferentes redes sociales. Pastor, me quedé en casa. Yo me congrego desde casa, pastora, a través de una cadena de televisión. Pastor, yo me congrego desde mi casa y a través de mi casa yo escucho los servicios por radio, o yo los veo por el YouTube, o por el Instagram, o por las diferentes redes sociales. Eso no es lo que la iglesia, eso no es estar activo en la congregación donde Dios lo colocó, porque usted se está quedando en su casa. Usted debe formar parte activamente de una congregación. Tampoco el congregarse en una célula es lo que la palabra está diciendo. Pastor, yo cada semana asisto a una célula. Una célula no es una iglesia. Una célula es una extensión de la iglesia, donde el pastor conozca a un líder allí para que enseñe cada semana. Pero eso no es una iglesia, es una célula. Amén. El creyente debe formar parte activa en la congregación. Es decir, que debe identificarse con la misión, la visión y el propósito que Dios le da a cada pastor. Esto es importante que usted lo comprenda. Porque si usted no se identifica, usted no va a formar parte activa de esa congregación. Dios le ha dado una misión a cada pastor. ¿Qué es la misión? El trabajo que la iglesia realiza. Predicar el evangelio, formar discípulos, capacitar, enseñar, instruir, aconsejar, orar. Eso es el trabajo de la iglesia. Visión. ¿Cuáles son los planes, los objetivos que la iglesia va a alcanzar de la mano del Señor? Propósito. ¿Por qué causa Dios colocó esta iglesia, Reina y Majestad, aquí en Vista al Sol 1? Dios la puso con un propósito. ¿Cuál? Para que fuera luz en medio de las tinieblas. Entonces, cada creyente debe identificarse con la misión, la visión y el propósito. Y Dios le da una misión, una visión y un propósito muy distinta a cada pastor. Amén, iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto implica estar presente en la iglesia, es decir, asistir regularmente a los servicios. Yo sé que todos ustedes conocen lo que dice Hebreos 10:25. El autor decía ahí, y no dejéis de congregar, como algunos ya lo han tomado por costumbre. Ya Pablo en aquel tiempo lidiaba con este tema y con este tópico.
Mire, usted no sabe la cantidad de excusas que la gente inventa para no venir a congregarse. Se lo digo como pastor que a diario y cada semana las escucho. Unas son ciertas, otras no son ciertas, no son verdaderas. Cada creyente debe establecerse en una congregación. No debe cambiarse constantemente de congregación. Ni puede estar en 2, 3, 4 congregaciones al mismo tiempo. Eso va a traer confusión. ¿Por qué? Porque a cada pastor, lo dije ahorita, el Señor le da una misión, una visión y un propósito. Mire, voy a enseñarlo así para que usted aprenda. Si yo tomo una plantita de rosas, yo la planto en el frente de mi casa. Pero a la semana yo decido, no. Yo no quiero dejarla ahí, la voy a mover para este costado. Y la arranco a la semana y la planto en este costado. Pero la semana vuelvo a tomar la decisión. No, es que aquí me le da mucho sol. Y me va a dañar la plantilla y yo la arranco y digo, la voy a poner en el otro lado de la casa y la planto en el otro lado. Pero la semana vuelvo a tomar la decisión. No, es que no la quiero aquí porque hay muchos animalitos, hay muchos bichitos, hay muchas cositas que me van a dañar la planta. La voy a poner en el fondo. ¿Qué le va a pasar a la planta? Se va a secar. Porque yo no estoy dejando que ella profundice sus raíces y se alimente. Eso pasa con aquel creyente que anda como una cabrita brincando de congregación en congregación, buscando una congregación perfecta, que no se equivoque o que no cometa errores. Miren, escúcheme lo que le voy a decir. No hay una congregación perfecta, no hay una congregación que no se equivoque, no hay una congregación que no cometa errores, pero sí hay una congregación que Dios ha diseñado para usted, en la que Dios lo ha plantado a usted para que allí genere fruto, para que allí crezca, para que allí profundice sus raíces, para que allí madure espiritualmente. Amén, iglesia. En esa iglesia usted va a ser capacitado según los diferentes programas de aprendizaje que hay en esa congregación y conforme al don que Dios le ha dado. Esto es muy importante. Usted debe prepararse conforme al don que Dios le dio. No me quiero salir del tema. Si Dios lo llamó a usted a ser un evangelista, prepárese como evangelista, no se prepare como pastor, porque Dios no le dio ese don. Lo digo porque hoy día hay muchas instituciones o hay muchos institutos que preparan a las personas sin saber si esa persona tiene el don o no. Me explico, gente que llega, bueno, yo quiero prepararme como pastor, aunque no tengo el llamado, aunque no tengo la capacidad, aunque no tengo el don, pero yo quiero estudiar para ser pastor. Y las instituciones simplemente forman, capacitan, dan lectura, dan palabras, pero en su espíritu esa persona no tiene el don para ejercer esa labor. Por eso les digo, usted debe capacitarse conforme al don para el cual Dios le dio y lo llamó. Amén, iglesia. Una vez allí en esa congregación, cuando Dios lo determine, el Señor le revelará a sus pastores, el Señor le revelará a sus líderes. Este ya está listo, ya este es maduro, ya está capacitado, ya está instruido, entonces pasa a formar parte del equipo de trabajo de esa congregación. Y una vez sirviendo en la iglesia, debe hacerlo conforme a las normas establecidas por el pastor principal de esa iglesia. Y quiero que usted entienda, las normas varían de iglesia en iglesia. Amén. Y debe, para servirle a Dios, llevar un estilo de vida de santidad. Y cuando hablo de un estilo de vida de santidad, es apartado, separado y consagrado para Dios. Escuche esto que le voy a decir. Es en la iglesia donde nos edificamos mutuamente. Es en la iglesia donde nos estimulamos unos a otros al amor y a practicar buenas obras. Es en la iglesia donde nos apoyamos unos a otros en este camino de fe que estamos transitando en esta tierra. Es en la iglesia donde aprendemos a crecer y a desarrollar nuestros dones. Es en la iglesia donde aprendemos a cumplir la misión para la cual Dios nos ha llamado. ¿Dónde? En la iglesia.
en la iglesia. Pero si usted se queda en su casa, si usted no viene a los servicios, si usted viene de vez en cuando, o una vez o 2 veces al año, eso nunca se va a cumplir. Eso nunca se va a dar. Usted debe permanecer constantemente y congregarse en la congregación donde Dios lo plantó. Y allí usted debe generar fruto constantemente, tanto para su vida espiritual como en la iglesia, hasta que el Señor venga por usted. Amén, iglesia. Quiero que por favor le dé un aplauso a Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero anunciarles que la próxima semana